Bueno, ya estamos a punto de comenzar a hablar sobre los datos de siniestralidad vial, datos que presentó UNACEF. El año 2016, este año al que le quedan tan poquitos días, estará cerrando con un descenso del 14.1% en la mortalidad por siniestros de tránsito. Es la menor cifra de los últimos 7 años. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco más estos datos, a saber también, aparte de los datos, a qué conclusiones se puede arribar, cuáles han sido los motivos, las causas, las políticas más efectivas, al entender de su presidente Gerardo Barrios, a quien ya estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Cómo andás, Gerardo? Buen día. Encantado de estar con ustedes. Siempre hablando de que la siniestralidad sigue siendo alta en nuestro país. De todas maneras, estar hablando de un progresivo descenso, me imagino que los debe llevar fundamentalmente a tratar de saber específicamente sobre qué puntos, qué políticas son las que han dado más resultado a lo largo de los años, siendo que fue algo que costó y sigue costando mucho, ¿verdad? La baja de la siniestralidad. Sí, hay aspectos que son generales y que hacen también a destruir algunos mitos populares. Que el problema es que a veces la gente, bueno, toma algunos conceptos que se dicen por ahí, lo dicen a veces hasta personas vinculadas al tema, de que los cambios son muy lentos y que esto se va a ver el resultado a largo plazo, y en realidad eso no es así. Es decir, cuando se actúa basado en la evidencia, con las normas y la aplicación de esas normas, los resultados aparecen. Y yo creo que si uno pasa raya este año, hay 3.000 lesionados menos, 71 fallecidos menos, y eso no es por casualidad. Y es también en un corto periodo, porque en estos últimos años, digamos, ha habido y hay un cambio en lo que es el comportamiento de los uruguayos en las vías públicas. Capaz que el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Montevideo, con lo que ha sido la transformación de la movilidad con el Centro de Gestión de Movilidad. Basta andar por la Rambla o por Avenida Italia, ¿y eso en qué se refleja? Se refleja en que, bueno, hay una disminución muy importante en la cantidad de siniestros y lesionados en el tránsito, ¿no? Concretamente, este es el primer año que cierra con el cero alcohol. ¿Eso lo vieron ustedes en los números? ¿Se reflejan los números? Sí, es clarísimo. Es decir, y aparte, digamos, da por tierra con todo un montón de cosas que se decían previo a la aprobación de la ley y que son estimulantes también para seguir en esa línea. Entonces, bueno, hoy nosotros tenemos una ley de alcohol cero que se está aplicando y que muestra resultados muy positivos, muy baja la cantidad. ¿Ha bajado las espirometrías? Sí. Es muy baja la cantidad de espirometrías positivas en siniestros de tránsito, vinculados, digamos, comparados con los años pasados. Tenemos un 6% globalmente. Es una cifra parecida a la del año pasado, pero el año pasado estábamos en 0,3, o sea que hay un porcentaje de siniestros allí que han bajado drásticamente. Se complican los fines de semana, ¿no? Y bueno, y ahí está el tema, ¿no? Es decir, nosotros año tras año en los informes, digamos, ¿los informes para qué sirven? Sirven para que cada uno de los que está vinculado a este tema tomen los insumos necesarios para aplicar un plan de contención de la siniestralidad. Y bueno, el periodo crítico del viernes a las 20 horas, al lunes a las 8 de la mañana, no solo se multiplica, digamos, la cantidad de espirometrías positivas por 3 el sábado y por 5 el domingo, sino que también es el periodo de mayor siniestralidad grave y de mayor fallecidos de la semana. Entonces, eso nos lleva a reflexionar, decir, bueno, ahí tenemos un problema y ahí hay que establecer también esos planes, ¿no? También hay una estadística que me imagino que se deberá tomar en cuenta con respecto a lo que es la siniestralidad en rutas, cuando sabemos, por ejemplo, que vamos a tener en esta temporada un aumento importante del flujo turístico. Es decir, exacto. A ver, ahí la estadística tiene una variante, porque el registro es el registro de tantos accidentes de tránsito, pero allí hay que contemplar también el hecho que de repente vamos a tener un mayor tránsito en nuestras rutas. Tradicionalmente sabemos que los turistas argentinos en general manejan a velocidades muy diferentes a las que normalmente se manejan en el Uruguay. Es decir, la siniestralidad muchas veces en pleno periodo de vacaciones involucra
a turistas argentinos, pero lamentablemente muchas veces también los turistas uruguayos o las familias uruguayas que salen de veraneo se ven en esos problemas. Ustedes tienen una forma como de, digamos, de contemplar el hecho de que a mayor cantidad de turismo, creo que la ministra habló de algo así como por encima del 10%, sí, suponen que va a ser, pueden tener en la temporada turística una suba, por ejemplo, en los siniestros que tengamos a nivel de rutas. Eso era lo que pasaba en el país antes del 2008, donde el incremento del parque automotor se acompañaba del incremento de lesionados y fallecidos en el tránsito. A partir del 2009-2010 eso cambia radicalmente. El parque automotor sigue aumentando y la cantidad de fallecidos sigue disminuyendo como este año. Y si uno hace una encuesta hoy entre la población uruguaya y dice cuál es la peor estación del año para los siniestros de tránsito, verano, primavera, invierno, otoño, yo estoy seguro que el 90% dice que es el verano. Sí. Sin embargo, no lo es. No lo es. No lo es, o sea que en esto también el uso de los datos es fundamental para interpretar qué es lo que ocurre. ¿Por qué no lo es? ¿Cuál es la peor época? Porque ahora me dejaste la duda. La peor época es de marzo a lo que vendría a ser el otoño, Mirá. digamos. Entonces, ¿por qué sucede eso de que... Perdón, involucrando la Semana de Turismo como uno de los puntos altos de... Uno de los puntos altos tiene que ver con Semana de Turismo, pero todo el flujo de turistas que hay, que no solo son, digamos, obviamente extranjeros, claro, la mayor caudal de turistas se da en el turismo interno. Entonces, esa mayor movilidad no se refleja en la cantidad de siniestros. ¿Y por qué no se refleja? Porque acá, por casualidad, no suceden las cosas. Tienen una causalidad. Y eso tiene que ver con los planes que se desarrollan de contención de la siniestralidad en todo el corredor turístico. Digamos, y bueno, y eso hace en definitiva lo que es el resultado. Y eso, bueno, en definitiva es lo que pasa, digo, lo que ha pasado este año. Venimos mejorando, pero todavía venimos mejorando con matices que hacen a las diferencias departamentales. Yo ayer en la presentación de los datos, una constatación que se hace año tras año cuando se presentan. Lamentablemente el sector o el grupo etario de entre 15 y 29 años sigue siendo uno de los, el principal grupo etario de fallecimientos, ¿no? Como consecuencia de siniestros de tránsito. Me llamó la atención el aumento en las víctimas mayores de 70 años. Sí. Peatones en su mayoría, estimo. Sí, la mayoría... Hay un ascenso marcado allí, ¿no? La mitad de los peatones que fallecen son peatones embestidos. Y de los peatones embestidos, la tercera parte es embestido por motos. Y a su vez también el promedio de edad oscila a los 70 años. O sea que en los peatones es que hay que establecer también... es un dato para trabajar eso. Claro, ¿no? claro. Si uno suma peatones, ciclistas y motociclistas, son el 70% de los fallecidos del Uruguay y el 90% de los fallecidos en las ciudades de todo el país. Entonces hay que tener políticas específicas orientadas a los más vulnerables. El plan motos que hace años, digamos, se viene impulsando, da resultados porque la cantidad de motociclistas involucrados en siniestros de tránsito ha disminuido drásticamente. Y el peso mayor en la disminución de la mortalidad de este año está en una disminución de los motociclistas, digamos, que no se involucraron en siniestros de tránsito. Y eso tiene correlación, aparte, con el estudio observacional, donde hay una alta utilización del casco, diferencia, claro, digamos, que hace entre la vida y la muerte. Bueno, eso ayer, durante la presentación de los datos de siniestralidad correspondiente al 2016, se presentó previamente un informe que hizo Factum, un informe digamos, un observatorio, en realidad, un ejercicio de observación en 47 puntos a nivel de todo el país, y ahí aparecen datos que también llamaron la atención, ¿no? Porque, bueno, que Rivera sea el departamento con el 99% en la utilización de casco no llama la atención porque se está cumpliendo con lo que indica la norma, pero Cerro Largo, 16% de los motociclistas usaban casco. Sí. 16. Y son dos países. Por eso nosotros, claro, por eso es que nosotros planteamos que el éxito de una política se basa en la articulación de lo nacional con lo departamental. Si lo departamental no está, los resultados no van a ser tan beneficiosos. Si hoy estamos teniendo, y estos años pasados estamos teniendo resultados positivos, es porque hay muchos departamentos liderados por los intendentes y las instituciones que están trabajando en este tema,
digamos, que han hecho posible la aplicación de las normas. Difícil va a ser todo lo que hagamos en materia de siniestralidad y prevención. Ahora, estos son datos, son insumos de trabajo. Bien, si esta es la realidad, trabajemos para que no siga siendo la misma. Entonces, estemos en un ámbito, digamos, de cooperación a los efectos de revertir esta situación. A mí no me interesa discutir con tal intendente o no, me interesa planificar con los intendentes, con las direcciones de tránsito y con la Policía Nacional, cómo hacemos los controles. Y un último dato, Humberto, que quiero consignar, que me llamó mucho la atención también. 23% en el uso del sistema de retención infantil. 23%. Cuando llevas lo más preciado de tu vida arriba del auto, que es tu hijo. Eso es lo que nosotros insistimos con las buenas prácticas. O sea, 2 de cada 10. Claro. Eso tiene que ver con que si desarrollamos buenas estrategias de observación y control, las conductas cambian. Como cambió la velocidad en Montevideo, cambia también el uso del sistema de retención infantil, porque los padres quieren a sus hijos, digamos, y bueno, pero lamentablemente hasta tanto no haya observación, no hay cambio de conducta. Vamos a agradecerle a Gerardo Barrios, bueno, el haber desmenuzado un poquito para conocer un poco más qué significan estos datos, pero como decía muy bien él, no solamente para conocerlos, para que los datos nos hablen de qué realidades están cambiando y sobre qué cosas hay que seguir trabajando. Presidente de la UNACEF, muchas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí este encuentro con Gerardo Barrios en la mañana de Arriba Gente.